¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Otra cosa no, pero las primarias del Partido Socialista parecen estar movilizando de una forma evidente a su militancia. Hoy los dos candidatos, José Luis Méndez Romeu y Xaquín Fernández Leiceaga, presentaban avales a la militancia. Uno lo hacía en Vigo, acompañado de un caballero, Abel, otro lo hacía en Santiago, acompañado de otro caballero, Gonzalo. Dúas vías alternativas, unha centrada en replegarse sobre si mesmo, en replegarse sobre os elementos máis tradicionais que nos conduce ao fracaso, é unha vía morta. As maniobras propias do aparato orgánico para manter a súa posición mediante pactos entre persoas que non controlan, afortunadamente, ningún tipo de seguidores ni de votantes. Bueno, veíamos precisamente a José Luis Méndez Romeu en la sede viguesa del PSDG y nos ha llamado la atención el cartel que luce en esta sede, en la que, como saben, manda mucho Abel Caballero. Podemos, Abel Caballero, que es el eslogan que utilizó el actual alcalde de Vigo en el año 2007, cuando finalmente conseguía acceder a la alcaldía en aquellas elecciones que ganó Corina Porro, pero que perdía, cuya mayoría absoluta perdía y que permitía al PSOE hacerse con la alcaldía de la ciudad. Podemos, Abel Caballero, hablaremos hoy de ese cartel, hablaremos de las primarias del PSDG, pero hablaremos también en el programa de hoy de Derechos Humanos. Bueno, hablaremos de Idomeni, lo haremos con una siria que lleva unos cuantos años viviendo aquí en Galicia, que huyó en su momento de la dictadura de Bashar al-Assad y que en estos momentos está percibiendo con perplejidad lo que está sucediendo con decenas de miles de compatriotas que tratan de buscar una vida mejor aquí en Europa. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que está pasando en el PSDG, vamos a hablar también de la última polémica que tiene que ver con la candidatura de En Marea. Enseguida le contamos de qué estamos hablando, lo vamos a hacer con Manuel Fernández Blanco. Muy buenas noches. Buenas noches. Por este lado de la mesa, Laureano Araujo, muy buenas noches. Buenas. Fernando Sánchez Salinero, muy buenas noches. Hola. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Qué pasó hoy en Santiago? Pues hoy en Santiago lo que pasó es que fundamentalmente presentamos, Xaquín Fernández Leiceaga y yo mismo, un acuerdo de renovación para el PSDG. Es decir, en este proceso de primarias, durante una primera semana, pues yo intenté presentar una candidatura a las primarias, obtuvimos un número de avales muy significativo, por encima de los 800 avales, pero no llegó, porque hacían falta 1000 y pico. Esto era una tarea, yo dije, titánica, y realmente lo fue. Yo quedé muy satisfecho de esa primera fase, y ahora en esta última semana pues había que decidir qué es lo que se hacía. Es decir, hay dos candidaturas de compañeros que han llegado, una la encabeza José Luis Méndez Romeu y otra Xaquín Fernández Leiceaga, y entre esas dos opciones, pues yo creo que el Partido Socialista necesita una vía de renovación, y hemos conseguido llegar con Xaquín Fernández Leiceaga a un acuerdo que intenta renovar el proyecto del Partido Socialista, renovar la forma de organización del Partido Socialista y renovar los referentes políticos del Partido Socialista. Es decir, que creemos que ahora el Partido Socialista tiene que elegir entre mantener una prórroga del pasado o apostar por una opción que abra las posibilidades del futuro, que van a ser complejas, y creemos que para empezar a avanzar en este momento en esa dirección de renovación y cambio, el proceso pasa por unas primarias concretas en las cuales Leiceaga ha dado un paso adelante, se ha comprometido a abrir una vía de renovación integral, y creemos que desde luego el apoyo que algunos compañeros, entre ellos yo, pues que podamos dar a ese planteamiento, pues es una garantía también de que la renovación pueda ser efectiva y real, y creemos que es el reto del futuro del déjame partido. Porque efectivamente hoy se pronuncia bueno, pues esa presentación en la sede del Partido Socialista del PSDG en Santiago de Compostela. Por la tarde era en Vigo, en donde Méndez Romeu, bueno, pues hacía acompañar de Abel Caballero, en estos momentos bueno, pues una de las personas con mayor poder institucional dentro del Partido Socialista. Saben que es alcalde de Vigo por una mayoría absoluta abultadísima.
así que algo manda. Habla de aparato, enseguida voy a preguntar a Gonzalo y a la mesa dónde creen que está en estos momentos el aparato del PSDG. Viviana Villaverde ha estado pendiente de las dos comparecencias y esta es su crónica. El sábado uno de estos dos hombres será nombrado candidato a la Xunta del PSOE gallego. Méndez y Leiziaga aprovechan los últimos días de campaña para demostrar su fuerza. Por la mañana Leiziaga eligió Santiago, su ciudad, para presentar su estrategia. Un acuerdo con el precandidato Gonzalo Caballero, que se quedó fuera de las primarias al no reunir los apoyos necesarios. Ahora unen sus fuerzas y sus más de 3.000 avales. Quedaron para verse antes de la rueda de prensa en la sede compostelana. El café tuvo que esperar por la expectación mediática. Primer gesto de unión minutos antes de anunciar un acuerdo basado en su punto fuerte. Da renovación profunda do proxecto, renovación profunda dos equipos, da renovación das formas de facer política. O acordo de renovación que plantexamos hoxe aquí, Xoaquín Fernández Leiceaga, mais eu mesmo, plantexa a ruta de futuro para o PSDG. Un pacto en el que refuerzan las incompatibilidades y fijan la limitación de mandatos frente al proyecto alternativo. Dúas vías alternativas, unha centrada en replegarse sobre si mesmo, en replegarse sobre os elementos máis tradicionais que nos conduce ao fracaso e unha vía morta. Méndez Romeu saca la artillería pesada por la tarde en Vigo, el territorio que le está apoyando con más contundencia y donde le recibe el alcalde Abel Caballero. Finalmente, vostede mostrou o seu apoio explícito a Méndez Romeu, porque onte estivo aquí Leiziaga e vostede non estivo presente. No, yo ayer estaba en Sevilla. Le esperaba la militancia bajo este curioso eslogan. Yo quiero estar a tu lado en este proyecto de llevar Galicia adelante, porque creo que reúnes la capacidad, la fuerza y el proyecto. Muchas gracias. Romeu devolvió los piropos a Caballero sin escatimar en críticas contra sus oponentes. As maniobras propias do aparato orgánico para manter a súa posición mediante pactos entre persoas que non controlan afortunadamente ningún tipo de seguidores ni de votantes, non creo que teñan maior relevancia. Asegura Romeu que todo el partido debe tomar nota y sumarse a las críticas de Sánchez contra Podemos. Bueno, un resumen de esa confrontación con unos kilómetros de distancia. Santiago, Vigo, habla Gonzalo Méndez Romeu de que vosotros representáis al aparato orgánico. Estamos viendo a Méndez Romeu, acompañado, como decíamos, de Abel Caballero. Sabemos que hay personas como Mar Barcón en Coruña que apoya también esta candidatura, como Beatriz Estallo en Ferrol o como el propio Pachi Vázquez también en Ourense. ¿Quién es el aparato? Bueno, ¿Te sorprende que Méndez Romeu hable de aparato orgánico? Yo creo que la pregunta es clara. Aquí hay muchos televidentes y muchos son votantes, simpatizantes y gente informada políticamente, unos del partido y no. Yo creo que la cuestión es quién es aparato en el Partido Socialista, Méndez Romeu o Leiceaga o yo. Pues yo creo que todo el mundo lo tiene claro, es decir, no hay ninguna duda. Es decir, el aparato es una idea de cómo están las estructuras de poder en la organización y yo creo que todo ese grupo de compañeros tienen toda la legitimidad y el derecho, no hay que ponerse nerviosos. Yo los veo un poco nerviosos, es decir, veo que hay una cierta presión, es decir, bueno, hablan de cargos... A estas alturas, con lo que tú has pasado dentro del Partido Socialista, que te acusen de aparato, claro, ¿qué te parece? A ver, yo creo que deberían verse al espejo y ser realistas, es decir, es un discurso poco creíble, es decir, es como cuando yo el otro día comentaba, le preguntaban a Méndez Romeu qué opina de las otras candidaturas y decía, las otras candidaturas son el pasado, es decir, es un discurso tan irreal, cerrado en una burbuja, que no es plantear, que al final es inverosímil para los espectadores, para los ciudadanos. Yo creo que bueno, hay cierto nerviosismo porque cuando en una organización abres una posibilidad de algo nuevo, pues a ver, el poder interno orgánico se resiste. Entonces este planteamiento de etiquetar como algo de aparato es algo que no tiene ningún tipo de fundamento. Vamos a plantearlo claramente. Si en esta organización, pues hablar de compañeros muy legítimos, además que yo también respeto y que tienen una trayectoria larga, como Pachi Vázquez, como el alcalde de Vigo, pues como Pepe Blanco, como Bugallo, pues hombre, yo creo que si alguien me dice cuál ha sido la foto fija del poder en el PSDG, pues están ellos, evidentemente otros no hemos estado. Entonces, yo creo que eso lo intentan decir para intentar frenar la idea de la renovación y yo creo que mucha parte de las bases del Partido Socialista y desde luego los votantes y los simpatizantes nos están pidiendo una renovación integral y profunda y en eso es en lo que estamos intentando contribuir. ¿Y qué capacidad tienen todas esas personas bueno, de movilizar? Bueno, hay, porque el partido tiene unas estructuras de poder y cada una de las agrupaciones pues tiene sus relaciones personales, políticas, sus influencias, sus guerras orgánicas, ¿no? Yo creo que lo que hay que pensar es qué es lo que los ciudadanos nos piden. Y yo creo que cuando los ciudadanos están pidiéndole cambios al Partido Socialista, no nos podemos plegar en no aportar estas cuestiones. Perdona, respeto... ¿tenéis miedo a algún tipo de maniobra por parte de la otra candidatura? Bueno, yo creo que yo coincido en todo lo que ha dicho Méndez Romeu, yo coincido en una cosa, y es que los votos son libres.
individuales y deben serlo, y no debe haber presión. Es decir, que eso está claro, yo lo digo, me parece muy bien que él también lo diga y que además lo diga en la agrupación de Vigo, pues es muy positivo que lo diga ahí, con mucho poder político institucional, para que lo escuchen. Es decir, el voto tiene que ser libre y no hay ninguna cuestión, nada, es decir, en la política hay que llegar a acuerdos y yo creo que el acuerdo por la renovación que hoy hemos hecho, que se basa en un documento político, es un acuerdo en la buena dirección, que si empezamos a hacer los deberes vamos a poder ganar el futuro. Yo veo aquí, pues yo sé que José Luis Méndez y Abel pues tienen una larga relación, que se llevan muy bien, pues en el año 1997 Abel fue candidato a la Xunta y José Luis Méndez Romeu era su hombre de referencia en la organización de la campaña. Tienen experiencia ya política de plantear proyectos para Galicia, de mostrar su forma de hacer las cosas y también de optar por una determinada ruta política. Esto es lo que la militancia tiene que saber. Si la militancia al final están intentando plantear esto en una cuestión orgánica, entre la gestora contra la gestora, entre Pedro Sánchez contra Pedro... No podemos estar así. Tenemos que pensar claramente en un momento crítico que va a ser muy difícil para el PSDG en cualquier escenario. Pero si no hacemos una ruta y no empezamos a dar una vía que permita generar algo de cambio y que los ciudadanos se puedan empezar a reconectar con el Partido Socialista, erraremos. Y yo creo que si lo hacemos hay posibilidades, porque hay variables que implican que por una parte el Partido Popular puede perder la mayoría absoluta en Galicia, es altamente probable que lo pueda hacer, y no está garantizado que Ciudadanos vaya a entrar en el Parlamento. Y en segundo lugar, hay una buena parte del electorado que se ha ido a otras fuerzas políticas de izquierdas, pero que también empiezan a comprobar cómo esas fuerzas políticas tienen problemas tanto de coordinación interna como de gestión donde gobiernan. Por lo tanto, hay un espacio que si el Partido Socialista es capaz de cubrirlo, habrá posibilidades. Y yo creo, por eso es lo que yo he dicho, y acabo ya, que yo lo que he dicho hoy es que los votos son libres y que cada uno vote libre, pero la libertad supone que también cada uno pueda manifestar lo que cree. Y a partir de ahí habrá militantes que les parezca bien y otros no, y se votará en urna. Yo lo que le he dicho a la organización es que entre las dos candidaturas que están presentes, el acuerdo por la renovación al que hemos llegado, Leiceaga y yo, en estos días, posibilita una vía que si la abordamos con profundidad y con rigor, harán que Joaquín Fernández Leiceaga sea el próximo presidente de la Xunta de Galicia. Una cuestión porque desde fuera da la sensación de que en estos momentos el PSDG está, bueno, pues una dinámica, yo no sé si con vuelta atrás, yo no sé si las dos posiciones que están encima de la mesa y que son muy evidentes y que pasa por defender estrategias políticas y tácticas políticas completamente diferentes, unos hacia un lado y otros hacia otro, no tiene vuelta atrás. Lo que quiero decir, se lo preguntaba ayer Iván Puentes, que está en el mismo barco en el que estás tú. Y hemos tenido muchas diferencias, Iván y yo, históricamente, sí, bueno, pero en estos momentos están coincidimos porque vemos la necesidad de que hay que hacer ese cambio. Se lo preguntaba ayer Iván Puentes, ¿hasta qué punto esto no tiene retorno para algunos militantes? Y le ponía un supuesto que te lo repito a ti también. Vamos a ponernos en la tesitura de que sea Méndez Romeu el que gana las primarias y que por consiguiente sea el próximo candidato del PSDG a la presidencia de la Xunta. Con esa candidatura vamos a suponer que el PSDG queda de tercera fuerza en Galicia, que es adelantado por la Marea. Y vamos a suponer que en esa situación, con Feijóo sin mayoría absoluta, el PSDG decide apoyar o dejar a Feijóo que gobierne. ¿Va a provocar eso una sangría, una fuga? Hacer muchos futuros, bueno, una secuencia hago una secuencia, es un escenario posible. Puedo llegar hasta el último, que es el que yo no tengo claro. Y tú das por hecho que si Méndez Romeu encabezase, yo no tengo por qué suponer que va a ser tercera fuerza, pero si fuese tercera fuerza, que podría ser, yo creo que además, vamos a ver, claro, yo creo que justamente para conseguir cerrar la fuga de votos hacia nuestra izquierda, la candidatura de Leiceaga es mucho más potente. Pero que por la eso quiero decir... Pero luego hay un elemento que es el que yo planteo, que tú dices, en ese caso tal, se va a posibilitar el gobierno del PP. Entonces, esto no está... Bueno, hombre, a ver, Méndez Romeu lo ha dicho de una forma evidente. Bueno, yo lo he escuchado en muchas entrevistas y también tengo la experiencia de saber que una cosa es lo que se dice y luego lo que ocurre. Y por lo tanto, yo con todo lo que ha dicho y con toda la valoración, yo creo que la organización tendrá en su momento que ver qué es lo que hace. Y en este momento no está encima de la estrategia. Tú escuchabas aquí la entrevista y se lo has preguntado a él 4 o 5 veces y todas las vueltas que daban... Dedujimos lo mismo. Dedujimos, pero de ahí el escenario... Que dejaría gobernar a la lista más votada. Bueno, es decir, tú estás diciendo que la candidatura... Y dejar gobernar significa abstenerse. Que gobernaría el Partido Popular. Bueno, pues yo tengo que decir que el Partido Socialista debe explorar y llevar a cabo todas las vías para evitar que el Partido Popular gobierne. Vale, pero de verdad, evidentemente, Gonzalo, vale. Pero si eso se produce, hay una ruptura. Hombre, si ese escenario que tú planteas, que puede ocurrir con cualquier candidato, se produjese, sin duda eso supondría un hecho diferencial en la vinculación de nuestras bases y nuestros votantes con la organización. Es decir, igual que cuando en primavera del 2010 se hizo un giro en la política económica y eso desapegó una parte del electorado, evidentemente ese escenario que no se ha producido
en la historia de Galicia, ni en las ciudades, porque perdóname que te diga, es decir, cuando hablan de los modelos, de toda esta polémica que ha surgido estos días sobre la tensión de las asociaciones con las mareas, es algo que se está poniendo en la agenda sin estar en la agenda central de la cuestión. Es decir, la salida que ha habido sobre la gestora o no gestora, a ver, eso ha sido bueno, pues a ver, el alcalde de Vigo, pues a veces tiene piel fina y se ha puesto nervioso y han llamado, y han montado ahí una operación de salir algo que no viene a cuento, porque lo que se está debatiendo ahora no es esa cuestión en este momento. Está cuestionando un proyecto de primarias y en el proceso de primarias se ha introducido... En el proceso de primarias ya cada candidato se ha posicionado en una estrategia distinta. Pero ha habido otros elementos que han enzarzado. Yo te planteo también una cuestión, que la izquierda y que el Partido Socialista tiene que negociar y hablar con distintas fuerzas es algo que ha hecho siempre. Es decir, tú hablabas aquí de las mayorías de Vigo. Bueno, para que el alcalde de Vigo consiguiese la alcaldía en el año 2007 o en el año 2011, ¿cómo lo hizo? Con los votos del BNG. Si queremos preguntar por las diputaciones, ese es un escenario que existe en la ciudadanía y que además decirlo con cierta naturalidad no es algo que a los ciudadanos les suene raro. Los ciudadanos saben que el Partido Socialista tiene muchas dificultades para ser, de aquí a 6 meses, primera fuerza política en Galicia. ¿Queréis que como socialista lo diga? No lo voy a decir. Creo que la realidad es que el Partido Socialista tiene unas limitaciones para conseguir ser primera fuerza política. El escenario que puede haber es de una confluencia de distintas opciones para hacerlo. Y ahí sí creo que es fundamental hacerlo bien para que quien tenga que liderar esa partida, ese proyecto, sea el Partido Socialista. Porque creo que para Galicia es una vía mucho mejor que, desde luego, si las mareas o otras fuerzas tuviesen que encabezar esa opción. Bien. Yo participo de una cierta perplejidad que enunciabas antes cuando escucho a Méndez Romeu efectivamente hablar del aparato, ¿no? y de la utilización del aparato, la movilización del aparato, que se refiere fundamentalmente a la gestora e indirectamente al apoyo de Ferraz a la gestora. Precisamente porque las figuras históricas en los últimos decenios del socialismo en Galicia más bien tienen que ver con los que apoyan a la candidatura de Méndez Romeu. Hay dos significantes en juego. Ellos utilizan el aparato en este momento porque me parece que les interesa políticamente plantearlo así. Por un lado el aparato, por otra lo viejo, ¿no? Que defienden Leiceaga y Gonzalo. Es decir, ellos utilizan esta cuestión, desde mi punto de vista, de un modo un tanto perverso, y el significante fundamental de la otra candidatura es lo nuevo, la renovación frente a lo viejo. Entonces, me parece que en esa dialéctica hay cosas que se entienden, se trata de plantear una renovación de los iconos clásicos del socialismo en Galicia, pero también me parece que de modo subyacente hay un debate ideológico más profundo. Claro. Me parece que es probablemente el más profundo, el más profundo, que se ha sometido el PSDG en los últimos que está años. disfrazado en algún tipo de formulaciones. Uno puede quedarse simplemente en lo imaginario y decir, Abel Caballero, por ejemplo, proyecta su éxito electoral en las municipales, en base a la mayoría absoluta, al conjunto de Galicia. Como diciendo, todos tendrían que ser como yo. Entonces, conseguir la mayoría absoluta en Galicia y olvidarse de pactos con mareas y otros agentes políticos. Tiene un problemita, que es que él ya fue candidato a la presidencia de la Xunta. Sí, sí lo fue, ¿no? Vamos a ver, sabemos que hay sectores en el PSOE, por ejemplo, especialmente en A Coruña, donde el pacto con el nacionalismo, por ejemplo, con el BNG, siempre fue un absoluto imposible, ¿no? Bueno, no, llegó a concretarse finalmente. Se llegó a concretarse, ¿no? con sí, Rosada. pero saliendo de la escena la gente principal, sí, ¿no? En aquel momento. Entonces, me parece que el auténtico debate es esto. Yo diría, hay un sector, si se me permite así, más nacionalista en el PSDG. De hecho, lo hubo históricamente también, ¿no? Galeguista. Galeguista, si quieres. Nacionalista en sí, yo creo que... Pero es que como hablo yo, Gonzalo, digo nacionalista. Bueno, pero yo como tú dices lo que quieres, pero yo como yo estoy en una tertulia también te replico para que debatamos un poco. Por eso, yo sé que tú dirías galeguista. Pero tú nacionalista, ¿ves a alguien en el Partido Socialista que defienda que Galicia pida? Nadie. Joaquín Fernández Leiceaga debatía conmigo en las asambleas de la universidad y ha sido portavoz del Partido Socialista y nunca ha planteado esas cuestiones. No, vamos a ver. Perdón, acaba. No, luego... uno siempre es un poco deudor de sus orígenes, pero yo en este caso lo pienso para bien.
Es decir, que, vamos a ver, a mí eso no me incomoda. No me incomoda para nada. Pero creo que efectivamente el auténtico debate es entre el PSDG galleguista, por concesión, y aquellos que tienen una línea política claramente de no pactar con ninguna versión del nacionalismo. Antes era el BNG, ahora puede ser ANOVA, las mareas en esa vertiente, y que defienden claramente una política diferente. Entonces yo creo que es ahí donde hay que situar la cuestión. Es decir, que hay en este momento dos PSDGs. Uno, que claramente subordinaría su estrategia a sacar a Feijóo de la presidencia de la Xunta y que claramente pactaría con las fuerzas políticas a su izquierda y nacionalistas, y otro que de ninguna manera está dispuesto a hacerlo. Entonces, lo que se elige en realidad es entre dos opciones políticas que son claramente opuestas y divergentes. No, a ver, espera, Gonzalo, no, porque quiero escuchar al resto de la gente de la mesa y compartir con ustedes otra perplejidad que hoy también veíamos en esa sede del PSDG. Lo veíamos antes en el inicio del programa y tiene que ver con una palabra, con un verbo que hoy se veía de una forma así de contundente en la sede socialista de Vigo, del PSDG. Podemos, Abel Caballero, las referencias y las similitudes son evidentes. Hemos buscado de dónde viene este eslogan que utilizó por primera vez Abel Caballero en el año 2007, cuando aspiraba a la alcaldía de Vigo, a la que finalmente accedió, porque Corina Porro, seguro que lo recuerdan, del Partido Popular perdía la mayoría absoluta. Podemos, o no conseguía la mayoría absoluta. Podemos, Abel Caballero, año 2007. Desde entonces no se había vuelto a utilizar, porque el PSOE de Vigo ha utilizado otros lemas. En el 2011, seguen os feitos, fue el eslogan que utilizó Abel Caballero, y en el año 2015, cuando fueron las últimas elecciones, en mayo del año pasado, hace exactamente hoy un año, Vigo sí falan os feitos. Quiere decir que no está presente en la sede de hoy actual del PSDG este eslogan, que sería lo lógico, este cartel, que es el último, sino el del año 2007, que nos retrotrae a un contexto político completamente diferente. Recordemos que Abel Caballero ha sido el gran látigo de las mareas en los últimos días. Fernando Sánchez Salinero. A mí la impresión que me da es que yo creo que estáis equivocando la estrategia en general de funcionamiento entre vosotros. Creo que os estáis repartiendo tanta leña y con tan poco significado que vais a llegar exhaustos a cualquier otra contienda, que es la siguiente y la verdaderamente importante, ¿no? Es decir, los partidos acostumbrados a librar las batallas dentro de las sedes y tratando de utilizar el poder orgánico más o menos cercano, se acaban olvidando que le tiene que votar la gente, ¿no? Y creo que estáis haciendo ambos bandos, vamos a llamarlo así, definiciones por negación. Es decir, lo que hacemos es como si trataras de ligar diciendo que el novio de la chica es muy feo, muy vago, ¿no? Bueno, dile algo que te mole de ti, ¿no? Porque es que lo que veo es que vosotros decís que es que estos son los antiguos y los otros dicen de vosotros que si sois el aparato de Madrid y tal y cual. Pero entonces es que es la definición por negación. ¿Pero tú crees que existe esa fractura que observa Manuel en estos momentos en el PSDG, que hay dos PSDGs en estos momentos? Porque yo no estoy aquí para opinar, pero yo tengo la impresión, por lo que yo voy hablando con mucha gente, que esa ya no es una cuestión de sensibilidades, es una cuestión de estrategias casi opuestas. Bueno, en ese aspecto, que yo como lo definía Manuel, no estoy tan de acuerdo de que no quieran desalojar a Feijóo. Lo que yo creo que si tienen que elegir como tercera fuerza, a lo mejor se plantean según qué estrategia. Espero que ambos quieran ser la segunda fuerza, y entonces, digo como mínimo, entonces desde ahí negociarían de otra forma, ¿no? Entiendo, ¿no? Llevando yo la voz cantante, porque es que tú ya le das por hecho también que van a ser tercera fuerza y que consecuentemente el desalojo de Feijóo no está entre los objetivos de una parte. No me lo creo. No me lo creo. Entonces, lo que pasa que es que esa definición por negación creo que os hace daño a ambos y que os falta, yo creo, esa cercanía con lo que es el lenguaje de los que votan. No de los de que ese debate de élites dentro del partido al que uno está acostumbrado y al que no se atreve a bajar a otro nivel más comprensible para la gente, con algunas ideas reconocibles. Porque si solo vamos a decir que los otros son malos o peores, es muy pobre, a ver, ¿no? Laureano. ¿No te parece, Gonzalo? A ver, Laureano. Bueno, eu recordo moi ben cando Feijóo ganou as eleccións, a extraordinaria decepción que houve na esquerda en Galicia, non? E non estou falando do militante
medio do BNG ou do Partido Socialista, senón da xente de esquerdas en Galicia, non? Cando se perderon aquelas eleccións que a Núñez Feijóo lle quedou cara de sorpresa durante bastante tempo, porque aquilo era... É dicir, eu creo que, e aquí enlazo coa reflexión de Manuel, non? A necesidade de reflexionar sobre o que pasou desde aquela non nace agora, non? Nace xa naquel momento. O desmantelamento do proxecto de Pérez Touriño, que era un proxecto galeguista, ou, se preferimos, nacionalista, porque eu creo que mesmo no proxecto de reforma estatutaria que se estaba facendo había claras concesións ao imaginario nacional, non? Era un proxecto socialdemócrata, propiamente, era un proxecto federalista, e aquilo desmantélase naquel momento, non? E xa naquel momento pareceme a min que xorde dentro do PSDG a necesidade de repescar aquilo, porque parece que é a única maneira de salvar o proxecto. E no camiño xorden as mareas e xorde Podemos, non? E entón eu creo identificar no teu discurso e no de Leiceaga dous conceptos claves que son renovación e non cerrarse, ou non sei como dixo exactamente antes, non? E a min isto remíteme directamente ás mareas, é dicir, e aquí enlazo un pouco o que dicía tanto Fernando como Manuel, non? A perspectiva inmediata é a de que temos un contrincante, que son as mareas, con quen hai que chegar, sí ou sí, a algún tipo de acordo ou non, non? E entón, é dicir, que é un tema de longo percorrido que desemboca agora nun momento que para min, desde o meu punto de vista, é absolutamente crucial para o Partido Socialista e é tomar unha decisión de tipo estratégico, é dicir, queremos camiñar cara ao desastre a medio prazo asegurado ou queremos sentar as bases dunha nova definición e dunha... un pouco no sentido de Pérez Touriño. Pero ti coides que ten, claro, non é o mesmo que está sucedendo hoxe no entorno da socialdemocracia do que acontecía cando Pérez Touriño foi presidente da Xunta, pero ti crees que ten solución o Partido Socialista, xa sei que son radical no plantexamento da pregunta, pero hai que pensar que non ten espazo político, que se lle está achicando o espazo político. Bueno, aquí entramos nun tema que é moi interesante, que é cal é o espazo da socialdemocracia, non? É dicir, eu sosteño que a socialdemocracia non en Galicia, nin tampouco en España, sino en toda Europa, ten un gravísimo problema de identidade e é que é unha opción que renunciou a boa parte da súa bagaxe ideolóxica, desde o meu punto de vista. A partir dos anos 70, de mediados dos anos 70, o empuxe brutal do neoliberalismo, a raíz do remate do sistema de Bretton Woods e das crises do petróleo e tal e cual, a socialdemocracia entrou en barrena. E entón, agora mesmo parece que non hai suficientes alianzas de esquerdas a nivel europeo como para poder afirmarse fronte ao que é discurso dominante que parece impenetrable e indestructible, non? E ese é un problema que afecta a toda a socialdemocracia e de forma capilar, e chega a Galicia, por suposto, pero ese é un debate. Fernando, es que le voy a dejar hablar, porque si no las cejas le van a aparecer aquí atrás, de lo sorprendido que está. Es que me hace gracia que a la socialdemocracia le definan los que no son socialdemócratas, o los que están más escorados, entonces quieren llevárselo a su terreno, y entonces te está llamando escorado, ¿eh? No, digo, más escorado no tiene por qué ser muy escorado, digo, la impresión que da, pero es que me hace gracia antes de que te embales, creo que saibas que son socialdemócratas. Sí, quizás es un socialdemócrata dos de antes, pero socialdemócrata. Claro, pero efectivamente, pero es que no son comunistas. Es que me hace gracia porque la adecuación a los tiempos, a lo mejor, es lo que se te ha pasado por alto. Es que, claro, las circunstancias a las que hay que dar respuesta dentro de la sociedad no son las mismas que hace 30 años, entonces por eso dices que han ido variando. Es que me sorprende que lo quieran llevar a un aspecto más radical cuando a lo mejor no tiene por qué ser eso. Es que a lo mejor tiene que ser la humanización. ¿Tú crees que Olof Palme era radical o Willy Brandt era radical? ¿Y tú crees que las circunstancias mundiales que se vivían entonces de una hegemonía clara de Europa y Estados Unidos sin ningún tipo de alternativa mundial, ¿tú crees que son las mismas de ahora? ¿Tú crees que antes, que no existía para nada la globalización, tú crees que antes era lo mismo? Es una pregunta retórica. Hombre, por favor. es que antes podías jugar con una ventaja inverosímil sobre la toma de decisiones económicas. De todas maneras, enseguida, Pablo Carballo, buenas noches. Va a hacer ahí una comparación entre un partido que para muchos en estos momentos estaría representando esa socialdemocracia que es Podemos, bueno, todo ese entorno,
Y el Partido Socialista no de ahora, sino del año 1977. Recordemos que el PSOE llegó al poder en el 82. ¿Qué decía Felipe González en aquellos años? ¿Qué decía el Partido Socialista? Pero antes te escucho, Gonzalo. No, a ver, yo no voy a entrar en la cuestión de fondo del espacio de la socialdemocracia, pero evidentemente yo creo que todavía tiene y hay un espacio para la socialdemocracia en Europa, muy restringido por la globalización, por las posibilidades, pero creo que todavía sigue siendo el espacio político mejor para las sociedades en las que vivimos. Dicho esto, hago unos comentarios de las cuestiones que aquí, para no alargarme mucho en eso. Yo coincido totalmente en lo que plantea Laureano, es decir, el planteamiento, y si además ha sonado así, yo creo que entonces ha salido muy bien el planteamiento de hoy. Porque justamente después de que se perdiesen las elecciones autonómicas del año 2009, yo recuerdo en aquella nota electoral a todo el Partido Socialista descompuesto, es decir, porque no se esperaba, es decir, estaba la imagen de que el poder se iba a reeditar. Justamente después de esa pérdida del gobierno... Todo el mundo lo sabía, menos Pepe Blanco creo que sabía que no bueno, se iba a yo tengo muchas interpretaciones también, porque con posterioridad todo el mundo sabe muy bien las cosas. O sea, pero, ¿tú crees que Pepe Blanco también se sorprendió? No voy a decir, ahora que yo sé cómo cuentan, que había uno... Bueno, no voy a entrar en esa cuestión ahora porque tengo que hablar de... no, me refiero a que con posterioridad los análisis electorales, cada uno siempre tiene una burbuja maravillosa y entonces yo sé cómo es en concreto el relato que se ha hecho de esa derrota electoral. Yo tengo un planteamiento de que si eso hubiese sido así, las cosas hubiesen ido de otra manera. Es decir, que no digo que en alguna encuesta concreta tengan un resultado, pero tenían otras muchas que daban el mismo y que plantearon eso con la idea del reparto del poder. ¿Qué ocurre? Que a la vez siempre es un plan B y luego si sale el plan B dice yo mi plan B era la y lo cambio de lugar. Bueno, lo que sí quería decir es que justamente después de esa derrota o de esa incapacidad de reeditar el gobierno de Touriño, el Partido Socialista tenía que haber hecho un ejercicio político muy distinto. Y en ese momento hubo un congreso en 2009 en el cual se pactó en un hotel en Compostela por Pepe Blanco y otros de los compañeros que están en la organización, buena parte de ellos pues están ahora en la candidatura de Méndez Romeu, un congreso extraordinario que no abrió el proyecto del partido, que no abrió el debate de ideas, que no hizo un balance de la situación política, que no regeneró el proyecto de ideas, sino que simplemente dio una solución orgánica express, que es colocamos a Pachi Vázquez, que era el consejero más valorado o mejor valorado que Méndez Romeu, es decir, Pachi Vázquez era un poco... Es que Méndez Romeu era el peor valorado. Bueno, pues nosotros poníamos a Pachi Vázquez y no abrieron ningún tipo de planteamiento a mayores. En aquel momento, los que nos quedamos al margen éramos una minoría de la organización. Yo intenté presentar en aquel momento los avales y nos quedamos a 4 avales de conseguir un planteamiento distinto de congreso, de hoja de ruta. Y eso fue un error gravísimo. Y ahora estamos en otro momento crucial de decir, es que esto ha ido... en aquel momento, los que no conseguimos trasladar a la organización que sabía que hacerlo, si ahora no lo volvemos a hacer, pues estaremos en una coyuntura histórica terrible. Y yo creo que las primarias sí valen para trasladar muchas cuestiones. A veces, coincido con Fernando, que a veces parece que esto se queda solo en el anecdotario, en la idea de quién apoya, los varones y demás, pero las primarias tienen mucha utilidad. Primero porque la gente se siente participativa, es decir, de repente tienes una organización con 10.000 militantes que al final casi nunca cuentan para casi nada y de repente ahora lo están llamando todos, como si fuese cada uno importantísimo, porque por un voto se determinan unas primarias y hay que hacer que la gente vaya a votar. Esos 10.000 afiliados del Partido Socialista, que son pocos, a mí me gustaría que pero las son primarias... siempre han sido interesantes las primarias, porque me voy a enganchar. Bueno, muchas sí, no, si hubieran sido abiertas, pues podría ir a votar mucha más gente. Si hubieran sido abiertas, entonces la gente, a la vez que por una parte pues tiene esa lectura simple de la batalla que hay, en el fondo también está haciendo gestos de participación y también para posicionar, es decir, hoy por hoy la ciudadanía gallega está pendiente de esto. Y la última cuestión, vamos así para también comentar un poco lo que decía Manuel, hay distintos PSDG. Yo no tengo esa impresión, ni que los haya ni que los vaya a ver, porque al margen del discurso, estamos planteando lo que tú decías como hipótesis, es una hipótesis plausible en algún momento, muy relevante, porque es un punto crítico, de algo que no ha ocurrido nunca y que vamos a ver qué ocurre también en las elecciones generales en el mes de junio. Lo cierto es que en todas las últimas convocatorias electorales que ha habido en Galicia, el PSDG ha sido tercera fuerza. En todas las elecciones... En las dos últimas. En las últimas elecciones, vale. En las dos últimas ha sido tercera fuerza. Si el problema... Claro, no es una locura que se me está ocurriendo a mí, es simplemente que las dos últimas veces que los gallegos han sido convocados a votar, el PSDG ha sido tercera fuerza. Vale, tendría que ver ahí viendo todos los datos con total detalle, pero a lo que voy es... ese escenario se va a ver primero en las elecciones generales. En las elecciones generales del mes de junio, en el cual podría haber algún tipo de inversión en el orden que ya supondría un reto histórico para el Partido Socialista a nivel nacional, de qué ocurriría en ese escenario. A partir de ahí, el nivel nacional, pongamos lo que tiene una complejidad propia, que se ha visto en ese escenario, pero en todo lo demás, el Partido Socialista, cuando ha gobernado en Galicia, lo hizo con Fernando González Laxe en un gobierno tripartito.
lo hizo con Emilio Pérez Touriño con el Bloque Nacionalista Gallego, lo ha hecho Orozco con el Bloque, lo ha hecho Abel con el Bloque, lo ha hecho de todas maneras, yo Javier creo que Losada. Lo que quiero decir es que análisis está muy bien, Gonzalo, pero yo creo que el contexto actual no tiene nada que ver con lo que se ha vivido. Pero justamente, nada que ver. No, la única cuestión, es la primera vez que tenéis una apreciación. Sí, vale, ahora no, porque, vamos a ver, es muy fácil pactar para obtener el gobierno. Eso es a lo que voy, ese es el punto distinto. Es muy fácil pactar para tener la alcaldía, es muy fácil pactar para tener la presidencia de la Xunta. Igual no es tan fácil pactar para dársela a otro. Eso es lo que estoy diciendo justamente, esa que es el hecho diferencial. La auténtica cuestión. Es la cuestión Los diferencial. ciudadanos gallegos tienen derecho a saber si el PSDG es tercera fuerza, quién sería presidente de la Xunta si Feijóo no tiene mayoría absoluta. Y eso es lo definitivo. Lo viejo, lo nuevo, el aparato no es lo fundamental. Vale, ahora, es decir, damos por hecho que mucha gente de esta que odia el pacto con la izquierda, con el nacionalismo, pactaría si es para ser investido él. Claro. Pero la auténtica cuestión, la que divide las aguas, la que nos permite saber dónde está cada uno, es si el PSDG, en caso de ser tercera fuerza política, permitiría un cambio o dejaría gobernar a quien está. Esa es la auténtica cuestión. Y ahí sí hay una división en el PSDG clarísima. Es decir, no para que me hagan presidente a mí. Es suicida. Es decir, Abel Caballero fue alcalde con los votos del Bloque. Y en Coruña hubo un alcalde socialista con los votos del Bloque. Y actualmente han dado, es verdad, la alcaldía, el PSDG, a las mareas. Ha habido otros pactos, y en Pontevedra en algún momento sí, ha habido pactos del PSOE con el Bloque. De esta cuestión, lo que define ideológicamente, y por eso yo digo que probablemente hay dos PSDGs, porque uno o un sector diría de ningún modo se le da la presidencia de la Xunta a Beiras o a otro. A ver, si yo iba, ahora te escucho a ti. A ver. Iba en esa línea que tú estás plantando. Es decir, cuando todo lo que te estamos diciendo, es decir, no hay dos PSDGs porque hasta este momento siempre ha habido acuerdos con la izquierda para posibilitar gobiernos. Puede haber en algún anecdotario en algún sitio que no, pero bidireccionales. Es decir, ha habido casos de alcaldías, muchas alcaldías, y hoy por hoy lo podemos ver en el territorio, es decir, del BNG, de fuerzas de izquierda que han contado. Ahora, es cierto que es un hecho diferencial si eso ocurre para la comunidad autónoma en un momento. Y eso es un planteamiento. También es cierto una cuestión, que estamos haciendo un futurismo en el cual no sabemos, me decís por una parte, hay que hablar de política. Tú me dices, lo importante es la política. Claro, pero es que la política tenemos que saber en qué consiste. Es decir, cuando hablamos de las mareas, ¿qué mareas hablamos? ¿De qué candidato? ¿Con qué programa hablamos? Es decir, lo que al final el PSDG tiene que hablar es de políticas, para retirar las políticas del Partido Popular y colocar unas políticas de cambio en el escenario progresista. Y eso puede tener muchos títulos distintos, porque no es lo mismo dentro de las mareas, que es un conglomerado diverso y variado, las posibilidades de acuerdo definirán en el momento concreto de posibilidad. Ahora, el PSDG debe ir como referente de la izquierda y del centroizquierda del país, como referencia para dar una alternativa al gobierno de Feijóo y posibilitarla con un acuerdo que sea programático y posibilitista para el país. Debe ir así. A ver, Fernando, sí, es que la definición que propone Manuel, esa sí que sería suicida. ¿Cómo te vas a presentar en unas elecciones diciendo de quién vas a ser ese instrumento? Tú tienes que, nunca tienes que entrar ahí. Es que como te entres a definir en ese sentido, dices, no, yo voy a ser instrumento para que el gobierno... que nunca tienes que reconocer la posibilidad de quedar tercero. Por supuesto, porque es que entonces le estás regalando el apoyo al otro. Entonces, el subconsciente de la gente dice, joder, voto al otro, que claro, efectivamente, voy a votar al original. Es que ahí es donde nunca jamás se tienen que definir. ¿Cómo se van a definir? Bueno, de todas maneras, a ver, durante los años en los que el Partido Socialista pactaba con el Bloque Nacionalista Gallego, la gente ya votaba con esa composición mental. No, pero la composición era que ellos estaban por delante. Fernando, es decir, y dejaban un espacio propio. Es que nadie, es que date cuenta que las mareas van a por el espacio político de ellos, mientras que el Bloque... Tú te mueves en el campo del marketing y yo en el de la ética. No, entonces, yo me pongo en el plano de la supervivencia. Pero cada vez más el ciudadano se mueve en el de la ética. Bueno, pues que hagan esa definición. No, pero que no es... Es que igual mi voto depende de eso.
Bueno, pues si tu voto depende de... No, pero y si tu voto depende de eso y lo que te dicen es nosotros vamos a ser hegemónicos y vamos a facilitar la salida de esto siendo nosotros Pero vamos a ver, los segundos... todos los partidos ¿Por qué no? ¿Pero por qué tienen no? que presentarse para ser hegemónicos. Sí, pero ¿y por qué tienes que definir? No, y si quedamos los terceros y si quedamos los cuartos... Porque esas cosas ocurren. ¿Quién lo hace? ¿Pero quién lo hace? No, no lo hacen y así nos va. ¿Y la marea sí lo va a decir? ¿Quién lo va a decir? ¿En qué términos? Es decir, yo creo que la política, es decir, en la política uno tiene que plantear claro cuál es su base programática, cuál es su espacio político y cuáles son sus posibles aliados. Eso estoy de acuerdo. Ahora bien, las posibilidades de... Es decir, lo hemos visto en estas elecciones, es decir, alguna gente igual cree que tú puedes decir que esto desgasta, pero Ciudadanos, que en principio parecía que iba a pactar con el Partido Popular, ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y, según dicen las encuestas, que yo las puedo dudar de ellas, el electorado de Ciudadanos no se ha resentido. Es decir, que lo que hay es que tener una cierta coherencia con lo que quiera plantear. Y en esa línea el Partido Socialista lo que tiene es que hacer... Es decir, no estamos en la fase de ese lugar. Ahora, ¿que el Partido Socialista tiene que plantearse como alternativa al PP? Sí. ¿Que debe posibilitarlo? Sí. Ahora, ¿puede haber un acuerdo para cambiarlo? Yo creo que dependerá también de qué socios son, de qué quieren hacer para eso es lo que está bien en la ética yo tengo la impresión de que ya va siendo hora, a estas alturas del mundo y de la democracia, de que los partidos políticos y los líderes políticos, bueno, no nos traten por parvos, como a veces sucede, y te encuentras con partidos, o sea, a mí me parece un discurso delirante, como sucede, por ejemplo, que aparezca el candidato de Ciudadanos, voy a poner un ejemplo para que se me entienda, diciendo que van a ser la fuerza más votada, porque esto sigue sucediendo. Bueno, en esa estrategia de marketing, de no darle... Fernanda, yo en ese claro, es como tú decías, yo reconozco que el Partido Socialista no va a ser más votado que el Partido Popular, pero esto lo reconoces tú. El señor Méndez Romeu, que estuvo aquí hace unos días, decía que no, que van a ser primera fuerza. Tiene una estrategia de un poco lo que dice, de no reconocer para intentar meter, pero yo creo que si un poquito tienes que cuestionar lo que quieres decir y no en tu agenda. Pero claro, si el planteamiento que haces es absolutamente irreal, lo único que consigues es una desconexión total. Bueno, os electores non son idiotas, vale? Ti podes, e iso digo polo que acabas de decirte, evidentemente tens que ter un discurso inteligente, pero non creas que o elector non sabe. O elector sabe, e en Galicia temos unha cousa que non en Galicia temos unha cousa que non mencionamos hasta agora, e é que na dereita temos o Partido Popular, que se frota as mans constantemente con todo isto, porque estes sí que van xuntos, están unidos, son un partido e optimizan o voto. Estes sí. Entonces, o votante de esquerdas, xa sexa do PSOE, xa sexa do BNG, xa sexa das Mareas, a él, a non ser que sexa moi militante, se é un votante normal, un ciudadano, a él sí que lle gusta saber que hai unha posibilidade, que hai un acordo en potencia, con independencia de a cada un de canalice o seu voto. Pero será para porque eso coloca a ese votante de esquerdas nunha situación que é comparable coa situación que ten o votante de dereita. Por ejemplo, para llegar a unos acuerdos como los de Ferrol, ¿no? Luego, para que se estén matando entre ellos, eso es para lo que quieren. Quiere decir que eso es lo que tú dices que es... A ver, un momento, déjame que avancemos un poquito, porque hablabas antes de ese espacio que se llama En Marea, pero que tampoco se llama En Marea en función de quién estemos hablando, porque hoy se ha producido un incidente que, bueno, pone una vez más de relieve en el que hay algunos problemas de coordinación o de entendimiento, de estrategia político en ese conglomerado y en ese nuevo espacio político. Hoy desde Unidos Podemos, que como saben es la marca electoral de Izquierda Unida con Podemos, se han hecho públicas las listas en las diferentes provincias de España de cara a las próximas elecciones del 26 de junio. Y atención, porque desde Unidos Podemos se considera que la candidatura que se va a presentar en Galicia, es decir, la candidatura de En Marea, en realidad se llama de esta forma, Unidos Podemos. Vamos a ver si lo vemos. Esta es la nota que distribuyó esta organización política, esta coalición, y considera, como decíamos, que no es En Marea, sino que es Unidos Podemos lo que se presenta aquí en Galicia. Una consideración que ha sido inmediatamente contestada desde ANOVA, que ha hecho pública una nota de prensa en la que dicen cosas como estas. O Departamento de Prensa de Podemos vende remitir aos medios de comunicación as candidaturas de Unidos Podemos esta mesma tarde, nas que inclúen expresamente os nomes das persoas que encabezan as listas nas 4 circunscripcións do noso país, en advertir en ningún intre que se trata dunha candidatura diferenciada e registrada como coalición co nome de En Marea. Dende ANOVA queremos, pois, aclarar que se trata dun erro evidente, por canto ningún a lista de Unidos Podemos vai concorrer ás eleccións ás Cortes do Estado do 26 de xuño en Galiza, senón a candidatura en riba indicada como expresión electoral dun suxeito político propio. E me vais a decir que significa isto, Laureano.
Significa que é o lío de sempre dentro da organización a nivel de España e a nivel de Galicia, evidentemente. Xa vimos algúns episodios disto durante esta mini legislatura abortada que tivemos, e isto continúa así. É dicir, evidentemente un proxecto que ten que madurar moitísimo. E eu creo, ademais, que os problemas internos que ten isto en Galicia ao final repercuten cara a fora. Pero están peor hoxe neste proceso, nesta previa electoral, que estaban na previa electoral de decembro? É difícil de O sea, saber... en lugar de limar, digamos, de encaixar mellor, bueno, pues, o mecano, digamos, Igual non. están nestes momentos peor? Igual sí, ou é difícil de saber desde fora, non? Eu sei que houve incidentes, os incidentes entre Beiras e Yolanda Díaz. Este tipo de cousas non creo que contribúan a facer máis sólida esta organización aquí, non? Esta candidatura aquí. Entón, eu non podo falar desde dentro porque non teño coñecemento da vida orgánica, non? Pero, en fin, posiblemente iso sexa anecdótico, isto se despacha rapidamente. Son moitas anécdotas, Xulio. Sí, sí. Xa cando as anécdotas... Todas las anécdotas en la misma dirección. Non pinta ben, evidentemente. Pues, hombre, a mí me parece que desde Madrid yo creo que Podemos dicen quiero tus votos, quiero tus caras mediáticas y quiero tu sumisión. Y no me des ya más la vara, macho. Y ese es el mensaje básico que les están mandando continuamente. Y el que no lo vea, como tú dices, es que ese idiota es rematado. Es decir, o sea, es que el mensaje es tan obvio y además es que se guardan tan poco las formas, que es que además han visto los que ya les dicen, oye, para ti va a haber cargo, y lo dijo el otro día Beira, para ti va a haber cargo, y esos matan por el cargo. Y si es que lo dijo Beira, es que está claro, dice, hombre, ahora vamos en el totu revoluto yo me llevo el tal, y... Hasta luego, Lucas. Yo creo que no hay ninguna duda. A ver, son errores gravísimos. A ver, hombre, Manuel y despois Gonzalo. Es un ninguneo de una magnitud... Os erros, para un psicoanalista... son os que din a verdade de modo máis inequívoco, non? Precisamente na equivocación sai a verdade, non? E probablemente mañán podan sair... Bueno, perdón que te interrumpa. Erro considerado a nova. Sí, sí. Claro, os outros non dixeron que fora un erro, non? No, pero probablemente mañá poidan sair e decir, sí, é verdade, bueno, é que a hora de poñer a plantilla, en fin, todas estas cousas. Pero a verdade é a definición dunha tendencia donde efectivamente eles teñen moi claro que se trata dunha única candidatura e é a tensión que xa estuvo presente como resultado das anteriores eleccións, grupo parlamentar propio sí ou non, en realidad cantos contamos, son 69 ou hai que dividir por 3, por 4, etc. Evidentemente hai unha tendencia centralista e de quedarse con todo. Vamos a ver, esa foi a intención inicial tamén de Podemos con Esquerda Unida, ¿no? Que agora deu marcha atrás porque tácticamente interesa de outra maneira, pero que está reflectíndose continuamente unha e outra vez é que se trata de esto, ¿no? Gonzalo, me contestas enseguida, pero también te tengo que trasladar una pregunta que hace aquí un televidente en su cuenta de Twitter, Sobrecogido se llama. Pregunta si, en el caso de que Leiceaga sea finalmente el candidato, si has pactado algún cargo con él. Puede estar sobrecogido, no, pero no hay ningún pacto de cargos, ninguno. No, Leiceaga se refiere como un referente del socialismo gallego, ¿no? Sí, no hay ningún pacto de cargos, ni yo he querido plantear ese tipo de cuestiones en ese tipo de términos. Es decir, primero porque ni yo personalmente ni profesionalmente estoy con esas claves. En algún momento, si el proyecto va adelante, pues yo no sé si en algún momento tendré que también cambiar mi chip, pero daos cuenta, siendo sincero, aquí lo cuento, me das un par de minutos. Casa, Gonzalo. No, a ver, o sea, yo esto me ha venido sobrevenido, es decir, de repente convocan unas primarias con urgencia, los compañeros me empiezan a llamar, preséntate, hacemos una reunión, y todos dicen uno que sí, digo, pues, a ver, claro, compañeros que me conocen de muchos años de militancia, y doy el paso, y yo estoy en un escenario también todavía, bueno, asimilando todo esto personalmente, ¿no? Y cuando eso se ha planteado, porque hay compañeros que me han dicho, oye, si vosotros decidís, mira, yo no decido nada, es decir, yo tengo un voto que es el mío, y puedo tener la credibilidad para algunos, y le puedo decir lo que yo voto, y quien quiera creer que lo que yo digo vale para algo, pues puede hacer caso al votar o no, pero aquí no hay ningún tipo de trasvase de, yo he tenido 800 y pico avales, pero eso no quiere que esa gente, los militantes votarán lo que quieran. Buena parte de ellos es cierto que van a coincidir porque es coherente el pacto que hemos hecho por la renovación. Entonces yo no he querido entrar en ningún tipo de esas cuestiones, ni se ha entrado. Si Joaquín Fernández Leiceaga lo que ha dicho es que las puertas estaban abiertas para el papel que se quisiese jugar en su momento, pues habrá que definir papel, y yo mismo tendré a lo mejor en algún momento pues que asumir un cambio personal que hoy por hoy no lo tengo ni previsto ni planteado. Sí, ¿vale? si nos
si no Algunos me han esperaras... dicho que he sido un tonto y un ingenuo. Si no Y dice, esperaras me ha dicho, ¿cómo no pides nada? Porque esto de, ¿cómo no te pones a negociar y no sé qué? Si no esperaras que contaran contigo, para mí sería una decepción. Pues mira, te voy a contar así, tú que como psicoanalista te voy a decir mi situación personal y más personal, un poco así pero para que tú lo analices. Adelante. ¿Qué tienes, Manuel? Que todo el mundo te cuenta su vida. No, fíjate que personalmente y profesionalmente, si Leiceaga no ganase, yo tendría una cierta liberación. Creo que lo mejor es que gane, pero para mí me va a suponer un reto personal y profesional, y unas dificultades personales y profesionales por un cambio de chip. Analízalo como quieras, pero esta es mi sensación, lo que yo cuando me acuesto es lo que pienso. A mí me interesa la gente interesada. Ética, pero interesada. Porque si todo esto es para nada, no merece la pena. ¿No? Bueno, a ver, dejadme que... Estos días ando, a ver, estoy desbordado, recorriendo a un lado, bueno, y de repente, yo soy con mi trabajo en la universidad, con 1000 cosas... Familia creciente, etcétera, no voy a hablar, etcétera. Pablo Carballo tenía un trabajo estupendo ahí que tiene que ver con esas similitudes en lo que hoy está comunicando Podemos, o Unidos Podemos, y lo que comunicaba en el año 77 Felipe González. Sí, en el inicio, en su día, si recordáis, los más fieles habíamos hecho la comparación, bueno, un poco más en la estética, en el carisma, que si la pana, que si la coleta, ¿no? Hoy vamos a ir un poco más al discurso, al fondo, a incluso los gestos, empezando por esta última campaña electoral, diciembre del 2015, vamos a ver un vídeo de Pablo Iglesias de cara a estas últimas elecciones. Bueno, el puño en alto y continuas referencias al pueblo, tanto en la sintonía como en el discurso previo que le habíamos escuchado sobre el atril. Hoy es difícil pensar en Felipe González puño en alto, pero en esa época no era tan raro. De hecho, esta imagen es previa a las elecciones que gana en 1982. Junto a Guerra cantaba en ese momento la Internacional con el puño en alto. Decíamos que Iglesias apela una y otra vez al pueblo, incluso en la sintonía. Bueno, este era el mensaje electoral de Felipe González en las elecciones que le acaban llevando a la presidencia del gobierno. Queremos cambiar la sociedad y queremos cambiarla al ritmo que el pueblo marque, porque nuestro partido es un partido del pueblo, para el pueblo y que nace del pueblo. Pueblo, para el pueblo, nace del pueblo. Se ha dicho también, salía incluso en esta mesa, que Podemos, el discurso, podía ser radical. Se ha vinculado incluso a Pablo Iglesias con ello. Bueno, pues fíjense en el Felipe González de la transición, lo que decía antes de asumir el poder. Las instituciones actuales tienen una difícil transformación como no sea sobre la base de un cambio radical. Yo diría una imposible transformación como no sea sobre la base de un cambio radical, lo cual no quiere decir de ninguna manera de un cambio violento, vamos, no implica necesariamente un cambio violento. Bueno, cambio radical, de eso hablaba Felipe González, pero ¿qué proponía el Partido Socialista? Decía Fernanda en 1977, primeras elecciones democráticas, ¿y qué propone Podemos? Bueno, pues hemos cogido 2 páginas de esos programas electorales, el del Partido Socialista en 1977 y el de Podemos en las elecciones del 2014, que fueron las primeras en las que concurrieron a las urnas, la primera vez que fueron a las urnas. Y ha pasado esto. Estímulos directos a la creación de puestos de trabajo por medio de la disminución progresiva del impuesto sobre la renta a las empresas. Política de contratación pública favorable a la pequeña y mediana empresa. Reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. Reducción de la edad de jubilación a 60 años. Reducción de la edad de jubilación a los 60 años. Encarecimiento de las horas extraordinarias hasta conseguir su eliminación. Establecimiento de mecanismos para combatir la precarización del empleo. Bueno, algunas semejanzas hay, y es solo una página de los 2 programas electorales. Ahora vamos a los discursos. Meeting 1977, el que abría la campaña de Felipe González en Castellón, en concreto, eso por un lado. Por el otro, meeting de Pablo Iglesias junto a varias de sus intervenciones en la última campaña electoral. Esto. Y como no se cansan de amenazar, dicen al pueblo, diciendo atención, que si llegan los socialistas, acabarán con la libertad de enseñanza. Van a agitar el miedo, van a decir que viene el lobo, van a decir que será terrible que exista un gobierno de Podemos. Y en las casas del pueblo que nos quitaron,
y que recuperaremos. Mi abuelo. Y os quiero leer una nota autobiográfica. Año en el que fundamos la Casa del Pueblo. La oligarquía más insolidaria de Europa, la misma que tenemos ahora. No conquistaron y defendieron su libertad para entregársela a una oligarquía financiera. De una reforma fiscal profunda. Por eso es fundamental llevar a cabo una reforma fiscal. Que saque el dinero de donde lo hay, que ya estamos cansados de los que dicen que hay que apretarse el cinturón. Para que paguen los que más tienen, en lugar de restringir el gasto público. Con una constitución que garantice la libertad individual y la libertad de los pueblos. Derecho a decidir sobre todas las cosas. Por eso apostamos por un proceso constituyente. Bueno, hemos encontrado alguna semejanza más, ya escuchando a ambos líderes políticos. Una curiosidad, ¿cuál diríais que fue la palabra fetiche de Podemos en su ascenso de cara al poder? Casta. Vamos a recordarlo. Que situar a los partidos de la casta. Los que dicen yo no soy casta, pero sé que la casta española... Partidos de la casta. Convierte a los representantes políticos en casta. Bueno, pues entrevista a Carmen Romero, entonces diputada y entonces mujer del presidente del gobierno. Fíjense sobre lo que prevenía Romero en la televisión de Andalucía hace más de 2 décadas. No constituir una casta, ¿no? Siempre he pensado que la democracia es eso, poder recuperar la vida cuando uno deja de tener esa responsabilidad. Convertirse en una casta. Bueno, y vamos a ver por qué en esta imagen, la del simbólico abrazo, hemos hablado mucho. Pacto entre Iglesias y Garzón para concurrir a las elecciones. Iglesias pretende sumar el caladero de votos de Izquierda Unida, el antiguo Partido Comunista. Bueno, pues González hizo un gesto análogo en 1977. Se fue con Alfonso Guerra a la URSS, a Leningrado, a los escenarios de la Revolución Bolchevique de octubre, incluido el crucero Aurora, donde ahora lo están viendo. Se interpretó entonces, año 77, como un guiño claro a los votantes del PC, del Partido Comunista, una forma de atraer a su electorado. Recordemos que finalmente muchos cuadros del Partido Comunista acabaron integrándose, como todos sabemos, en el Partido Socialista, que fue nutrido con toda esa cultura política, toda esa cultura de la estrategia, del conocimiento profundo de lo que es, bueno, pues eso, la política. Tenemos pocos minutos porque estamos acabando esta primera parte del programa de hoy, pero os pido, no sé si esta comparación que hemos establecido os parece que está exagerada o que realmente ese espacio de la socialdemocracia auténtica que tú reivindicamos en estos momentos ya está siendo ocupado por otro partido, que podría estar sucediendo lo mismo en Grecia, por ejemplo, por poner un ejemplo evidente. A ver, definir que é a socialdemocracia auténtica é moi pretencioso, sería para mí moi pretencioso facelo. A socialdemocracia, como todas as ideoloxías, evolucionou, non? Pero eu creo que a socialdemocracia, do momento en que Felipe empeza a ter unha significación política importante, e lembremos que el chega ali, bueno, auspiciado basicamente polo SPD alemán, isto ten un discurso naquel momento que se parece moito ao discurso xeral da socialdemocracia. O malo, ou a mala sorte que ten a socialdemocracia de Felipe naquel momento, é que cando el chega ao poder no 82, chega ao poder precisamente no momento en que se produce un gran cambio ideolóxico a nivel global e que pilla precisamente tamén a toda a socialdemocracia, incluída o PSOE, non? E agora o que está facendo o Podemos, francamente, se parece moitísimo a aquel discurso e, bueno, agora moitos de nós, a Fernando vai facer agora unha intervención nese sentido, verdad? Van decir que é un discurso extremadamente... por interpretarme. Me siento moi reconocido. Van decir que é un discurso extremadamente radical e tal, pero Felipe González decía esas cosas e decía moitas outras. Beiras conta moitas veces, por exemplo, que ele estando nun autobús con Felipe González en Múnich, Felipe González lle confesaba que él era absolutamente partidario da autodeterminación dos povos de España, non? Alí estaba Felipe González naquele momento e a evolución foi a que foi e hoxe en día xa non... Bueno, efectivamente, podíamos acabar como acabamos un día con unhas fotos... En ese mitin decía el derecho de los pueblos. Claro. Sí. A ver, Fernando. Hombre, yo es que creo, de verdad, Laureno, que a lo mejor estamos confundiendo metodología con ideología. Entonces, obviamente, el que no arrastra un pasado, lo que promete es, viene y entonces dice, yo soy Adán y voy a inventar el mundo, ¿no? Entonces, esta gente, ¿contra qué arremete? Contra los poderes establecidos. Fíjate el discurso que han hecho a la candidatura de Gonzalo. Dice, el pasado, o sea, prácticamente la casta, no lo han dicho así porque sería ya muy insultante, pero en última instancia viene a ser eso. La metodología del que no arrastra pasado siempre se tiene que circunscribir a esos términos. Es decir, que si es que muchas de las cosas que hemos dicho es que son
casi muchas de esas las podría decir Ciudadanos. O sea, fíjate lo que te digo, la casta, no sé qué, la nueva política, todo el rollo, porque es metodológico. Es decir, ¿cómo te opones a lo que ya está y de lo que la gente está harto? Criticándolo de eso. Y además prometiendo el oro y el moro continuamente. Entonces, es que eso es relativamente... Y luego, lo que yo creo que sí que se diferencian es lo que tú has dicho, el background que tiene detrás. Es decir, mientras que Felipe González viene de que le subvencionen o le ayuden, es decir, el SPD alemán y los suecos y tal, en una visión de vamos a integrarlos para hacerlos europeos, estos parece que vienen, cuando menos, es decir, auxiliados por Venezuela, por Irán y haciéndose fotos a troche y moche con Tsipras y compañía en una forma de entender las cosas, y Varoufakis al que invitan... No, pero ¿es así o no? Quiero decir que no es así. No, yo creo que es una simplificación. No, pero es una simplificación que en última, cuando decía Ortega, cuando eliges te defines. Entonces, cuando tú eliges tus compañeros de viaje, en última instancia estás diciendo lo que quieres ser. Entonces, el problema, o sea, decir casta para todos no simplifica, según tú, ¿no? Eso no. Y lo otro sí que simplifica. A ver si simplificamos. ¿No? A ver, Solo Gonzalo y después Manuel, os pido mucha brevedad, por favor, porque hablabas de Ciudadanos y vamos a adelantar una noche más el Love the Record porque Lois Balado se ha esmerado mucho para tratar de explicar desde un punto de vista irónico qué está sucediendo con Ciudadanos en Galicia. Yo creo que todavía el contenido programático de Podemos no es nítido ni claro. Han dado muchos bandazos y han planteado desde propuestas absolutamente populistas y realizables a otras que han intentado nutrirse de algo más socialdemócrata. Y lo que sí sabemos es que hemos aprendido muchas cosas que tampoco podemos tirar por la borda. Es decir, desde los años 70 ahora pues tenemos ideas claras. El marxismo, que fue una doctrina que movió el mundo, como en los años 80 nutría a ese socialismo español y de toda Europa, y hoy por hoy como doctrina ideológica, no política ni de comunismo real, pero si eran los estudiantes de economía o de ciencias políticas estudiaban marxismo esos años. Hoy a socialdemocracia alemana deixou o marxismo en Bad Godesberg, vale, pero todavía... e Felipe González non é un marxista. No, pero quiero decir, pero todavía las relaciones de venía de Suresnes, todo ese planteamiento, me refiero que era una época sustancialmente distinta. Ahí el ejemplo de Mitterrand, de cómo tuvo que reconocer que su planteamiento de programa tuvo que reconvertirlo. Está ocurriendo en Chile. Es decir, tenemos 1000 ejemplos de cómo se está aprendiendo. Yo creo que Podemos todavía tiene que definir qué es lo que quiere hacer y lo que quiere plantear. Y yo sí te digo una cosa, el Partido Socialista y la Socialdemocracia tienen que seguir jugando con los 3 referentes fundamentales de la Revolución Francesa que han sido lema de la socialdemocracia. Es decir, libertad, igualdad y solidaridad. Eso ha sido lo que ha identificado las causas de movimiento de buena parte de la socialdemocracia como movimiento. Y solamente una cuestión, coincido plenamente en lo que habéis dicho con la palabra casta. Y coincido plenamente en lo que decía Carmen Romero, porque lo que decía Carmen Romero es tenemos que tener cuidado de no convertirnos en una casta. Claro. Y ese ha sido un problema que ha tenido el Partido Socialista, que cuando ha tenido vicios oligárquicos de perpetuación, en esas nuevas fuerzas emergentes lo denunciaron y el Partido Socialista, en vez de conseguir regenerarse para que esos vicios que eran reales y que siguen siendo reales los hubiera limpiado, no limpiándolas ha nutrido una cuestión. ¿Qué ocurre? Que eso le sirve a Podemos para la protesta. Pero de la protesta a dar posibilidades de acción de gobierno hay un salto. Y los excluidos y la protesta les vale, pero saber que gobernamos, pues hay muchos problemas de gobierno donde están. Un minuto. Felipe González tuvo que ponerse la corbata para poder gobernar, ¿no? Para mí fue el gran modernizador del capitalismo español. En un congreso amenazó con dimitir si no se renunciaba al marxismo. Es el Felipe González de OTAN de entrada no. Claramente alineado con la socialdemocracia alemana y europea, me parece que su gran éxito es la reconversión industrial, etc. Eso que siempre hace mucho mejor un gobierno de izquierdas que uno de derechas porque tiene mucho menos protesta social. Evidentemente en el léxico pueden coincidir, en aquel momento efectivamente le tenía que disputar votos al Partido Comunista. Para mí la pregunta no es tanto por el futuro de la socialdemocracia, porque la socialdemocracia está perfectamente instalada en la lógica capitalista. La socialdemocracia... Pero sempre estivo. Sí, por eso. Es decir, la auténtica pregunta es qué ser de izquierdas, no qué ser socialdemócrata. Ser socialdemócrata es tener una mayor sensibilidad social en la gestión del capitalismo. La pregunta... Eu iría incluso un pouco... Se me permites un segundo, eu creo que a cerna da socialdemocracia é facer compatible capitalismo e democracia. Yo creo que Gonzalo lo decía muy bien. Lo decía muy bien cuando termino Después te dejo que desahogues un poco. Lo decía muy bien Gonzalo cuando se remitía a la Revolución Francesa, que fue la inauguración del sistema capitalista en Occidente. Vamos a ver, yo creo que ser de izquierdas hoy en día solo tendría una definición posible,
que sería seguir pensando que el capitalismo es una contingencia histórica, que no es definitiva. Y si nos atenemos a esa definición, es decir, de que no es un sistema eterno, que puede mudar, yo creo que gente de izquierdas queda muy poquita, muy poquita. Y tal vez el éxito de Podemos tiene que ver precisamente con que se sale un poco de ese eje, pero yo creo que en la misma lógica no son revolucionarios. No, precisamente. A ver, creo es que de verdad que son estamos fuera de todo. Después, antes de que implosiones o que explosiones, no sé cuál de las dos cosas te ha pasado, hacia adentro o hacia afuera, te escucho. No, pero déjame que antes vamos a acabar esta parte con el off the record de hoy, que les decía que tiene que ver con Ciudadanos, inspirado por lo que está pasando en esta organización, en el Partido Naranja. Off the record. Vivíamos en la felicidad más completa y absoluta. Estaban los furanchos a reventar con las cuncas llenas, esperando por los actores de Juego de Tronos. Los acantilados de Vixía Herbeira podían salir perfectamente en Juego de Tronos. La crisis, crisis, por llamarle algo, porque no era nada que no se pudiese resolver con un poco de pachangueo. Creo que ha llegado el momento de hacer propuestas. Nuestro IVA al 7% va a afectar para bien a la labor de una actividad de la que es líder Galicia, que son las orquestas. Que Galicia se revela por no sé qué cosa de unos pescados o unos peces o algo así. Que esta gente es muy rara. Nada, pinchamos un temazo del combo dominicano y las masas automáticamente se disuelven, embriagados por la felicidad. Ay, estos bárbaros, ¿cómo son? Y cuando todo iba rodado, llegaron los problemas. Al principio era nada, casi un resfriado, que si un problemilla de comunicación por aquí... ¿Sabes ya algo del programa? No, de momento. Dígame tres diferencias entre el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Diferencias a qué te refieres? Un poco más, pero el resfriado se convirtió en bronquitis. ¿Usted qué se siente, de derecha civilizada o de centro? Más bien de centro, el centro sociológico, como hablábamos antes, en lo que es centro. ¿Pero qué significa ser de centro? Difícil respuesta. Usted tiene un don, amigo mío. Y después del problemilla de comunicación, llegaron los problemillas del candidato. Bueno, propuestas para Galicia, nosotros las vamos a hacer a partir, sobre todo, del 20 de diciembre. ¡Ay, qué momentos! En ese momento, como tenía un móvil, pues no te enterabas muy bien porque tenías problemas de sonido. Ya. Por supuesto. Después de los problemillas del candidato, llegaron los problemillas con las primarias. Yo no entiendo. Presentado a estas primarias, fui el único que consiguió los avales necesarios. No lo entiendo. Y después de los problemillas con la comunicación, los problemillas con las primarias, los problemillas con los candidatos, empezaron los problemillas con la informática. ¿Incluido usted? Incluido yo. ¿Que no consiguió los avales o que los consiguió? No se consiguieron los avales, entre otras cosas, pues porque por problemas informáticos. Pero bueno, no pasó nada. Esto es ya un... fallo multiorgánico, perdemos al ciudadano. Avisen rápido al doctor. Por favor, doctor Rivera, acuda al quirófano 26J, sección Galicia. Rápido, aplíquenle 200 miligramos de París de Noya. Chicos, la cosa está muy jodida. ¿Diferencias a qué te refieres? Hay que intervenir cuanto antes. Vamos, doctor Rivera, solo tú puedes hacerlo. Y después del susto, hoy Ciudadanos en Galicia ha renacido tras ver pasar su vida por delante de sus ojos. Una situación a la que se llegó en realidad por una sobredosis de democracia. Javier, estamos hablando del candidato de Ciudadanos por la provincia de A Coruña, finalmente el único que salió. Quiero decir, pues me parece un poco llamativo que no haya es que esto es lo que tiene la democracia. Eran democracianómanos. Que la democracia pura y dura y asamblearia. Hoy, afortunadamente, en rehabilitación gracias a un tratamiento de propuestas, diálogo, transacción y concesión. Pero vamos a contestar con propuestas y con diálogo y con transacción y concesión, que es justamente la lectura que ha salido de las últimas elecciones democráticas. Off the record. Nos vamos a ir enseguida a publicidad, pero si no dejo que Fernando aclare qué piensa del punto de vista que tienen de lo que es ser de izquierdas. Nuestros compañeros de mesa creo que revienta, así que ¿qué te parece lo que has escuchado? Pero vamos a ver, pero hay una cosa que le ocurre a la izquierda española, que es que no sé de dónde sale el hecho de que la democracia es suya.
Entonces, en el resto de Europa, tú puedes ser de izquierda, derecha, medio pensionista, lo que te dé la gana, y piensas que lo que piensen los demás es distinto a lo tuyo, pero no es más democrático, o menos. Aquí sí, aquí es... No, es que la izquierda somos los únicos que hacemos posible la democracia, pero macho, pero a lo mejor hay que darse un paseo por el planeta para darse cuenta que hay otras personas que piensan distinto y no son menos demócratas que tú. Bueno, pues es que yo no entiendo lo de vamos a España dejar y de aquí la porque izquierda. nos vamos a meter en un La territorio democracia imposible es de mía, resolver en la unos democracia minutos es mía. que ya no tengo. Así que vais a quedar convocados todos para seguir hablando de este asunto tan interesante que tiene que ver con lo que queremos ser de mayor, básicamente. Os voy a despedir a los cuatro. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos en este tramo. Vamos a publicidad, como les decía. Enseguida recibimos aquí en la mesa de Vía V a Fadila Chami, que es una refugiada siria que lleva viviendo aquí en Galicia desde hace ya unos cuantos años y que está observando con la misma perplejidad que muchos otros lo que está pasando con los refugiados. Saben que hoy finalmente ha empezado a ser desmantelado el campo de Idomeni. Hablaremos también con una persona vinculada a una ONG que lleva trabajando en este campo desde hace un tiempo y que ha tenido contacto con las personas que están siendo trasladadas a diferentes puntos y a otro tipo de campos que básicamente tienen una característica, que es que están militarizados. Enseguida volvemos.